Pasamos ahora a ver algunos ejemplos de los tipos de pintura o de materiales que podemos encontrar. Vamos a empezar hablando de la acuarela. La acuarela se compone del pigmento y a este pigmento se le aplica un aglutinante que se denomina goma de tragacanto. La acuarela es una pintura que se caracteriza fundamentalmente porque es muy transparente y nos permite crear colores que dejan ver la superficie que hemos utilizado de soporte. Existen diferentes maneras de utilizar las acuarelas. La técnica seca, que consiste en aplicar la acuarela directamente sobre un papel que está seco. Pero otra de las posibilidades es la técnica húmeda, para lo cual partiría de un soporte completamente húmedo y sobre él me dispondría a aplicar mis pinceladas. Permite obtener resultados muy expresivos, pero tiene el inconveniente también de que es mucho menos controlable. Junto con la acuarela podemos encontrar también lápices acuarelables. Estos lápices tienen, en este caso, un componente de pigmento, que es lo que le da la coloración. Llevan un material de relleno, como puede ser el talco o el kaolín. Estos lápices tienen la particularidad de que podemos aplicarlos y después de aplicarlos, mediante el uso igualmente del agua, pueden adquirir un aspecto de acuarela. Es decir, se disuelven con el agua y trabajamos con ellos como si se tratase de la acuarela. O al revés, podemos, como decíamos, sobre una superficie ya húmeda, utilizarlos de manera que hagan el efecto deseado. Es muy normal que las técnicas no se usen de manera exclusiva, sino que se mezclen varias técnicas entre sí, lo que denominamos usar técnicas mixtas. Por tanto, tenemos las acuarelas, tenemos los lápices, hablaremos también de pasteles. Como os decía anteriormente, los pasteles se componen del pigmento y muy poquito aglutinante. Esto es lo que hace que sean materiales que se descomponen muy fácilmente. Sueltan el pigmento a medida que lo vamos aplicando. Si queremos, por ejemplo, dibujar en este caso esta mandarina, vemos cómo con solo aplicar el pastel sobre la superficie que hemos dicho que era el papel Canson con cierta rugosidad, ya ha desprendido gran parte del pigmento. Posteriormente podemos jugar con bien difumino, bien nuestros propios dedos para difuminar ese color y obtener una mayor superficie pintada. El hecho de que tenga tan poco aglutinante es lo que nos permite realizar este tipo de trazado. Podríamos crear también una sombra, veis cómo se extiende sin ningún problema. El pastel también nos va a permitir realizar mezclas de manera sencilla, de manera que si yo sobre este naranja quisiese encontrar zonas de máxima luz, podría aplicar directamente el pastel amarillo y de nuevo utilizar mi dedo para conseguir ese otro área más iluminada. Bien, eso sí, es conveniente cuando realicemos pasteles utilizar después fijadores, ya que si no, este pigmento tiende a extenderse y con el tiempo puede perderse la calidad y la concreción de lo representado. Por lo tanto, sí que conviene fijarlo a posteriori. Parecidas en aspecto a los pasteles, pero sin embargo diversas en composición, estarían las ceras. Este material es mucho más grasoso que el anterior debido al aglutinante que se utiliza para fabricarlas y es una pintura mucho más densa y mucho menos volátil. Si en este caso yo quisiese realizar, por ejemplo, una flor, según aplico la cera, el aspecto es ya distinto al caso del pastel y de igual manera el material queda mucho más impregnado en el papel, con lo cual la posibilidad que me da de difuminarlo es mucho menor y sobre todo menos controlable. Por eso os comentaba cómo cada material ha de utilizarse en función del fin o del efecto que queramos conseguir. Tenemos también
los rotuladores, que se componen de un depósito de tinta, normalmente al alcohol, su disolvente es el alcohol. También existen rotuladores al agua, especialmente pensados para los niños. Y esa tinta que está en el depósito llega hasta la punta mediante impregnando un fieltro y es lo que nos permite poder aplicarlo al dibujar. Existen rotuladores de todo tipo de colores y también que van a presentar diferentes formas en su punta. Este que tenemos tiene una punta afilada a modo de pincel y es muy adecuado para generar diferentes tipos de líneas tanto finas, pero también en función de la postura que pongamos podremos obtener líneas mucho más gruesas. Como os decía, vamos a poder encontrar colores variados y diversos. Si nos vamos ya a técnicas que necesitan disolvente, podemos encontrar algunas como las témperas o el wash, que es una pintura muy parecida a la acuarela. La única diferencia que encontramos entre una y otra es que la témpera tiene una mayor consistencia y ello se debe a que a la composición de la acuarela se le añade además sulfato de bario, que es lo que hace que sea más opaca. Vamos a poder utilizar la acuarela de manera cubriente, es decir, mayor cantidad de pintura, menor cantidad de agua, lo cual me permite crear superficies que, como veis, cubren todo mi soporte, pero podemos hacer también un uso de la témpera como si fuese acuarela. Basta con que la proporción la invirtamos, es decir, cojamos mucha agua y poca pintura, con lo cual el efecto es ya el anterior. Además de la témpera, hablaros del acrílico. Esta pintura parte del pigmento, pero el aglutinante que va a utilizar es la cola blanca, lo que conocemos como alquil. Esto hace que el resultado sea una pintura muy plástica que permite crear planos uniformes de color y que tiene como característica principal que seca muy rápido. No es muy recomendable su uso con los niños, puesto que es una pintura que mancha la ropa, pero no permite limpiarla. Como os decía, va a permitir superficies uniformes y la gran diferencia con la témpera es en el acabado que nos va a dar una vez que seca, porque como os decía es mucho más plástico. Esto que tengo aquí en la mano, todos sabéis y todos veis que es un envase de los huevos. Sin embargo, yo os lo he traído para enseñaros formas alternativas de crear paletas. La paleta, como todos sabéis, es ese instrumento que utilizamos para realizar las mezclas de color. Os muestro aquí la que sería una paleta normal y corriente de un pintor, en la cual nosotros pondríamos todos los colores en estado puro de manera periférica. Y posteriormente, en la zona central, sería donde iríamos haciendo cada una de las mezclas en función del color que queremos conseguir. Podemos recurrir a recursos caseros y de esa manera también fomentar lo que sería el reciclaje. Y por ello el ejemplo de la huevera, que al tener distintos compartimentos nos permite realizar un gran número de mezclas diversas de color. Y dentro de las técnicas pictóricas nombraremos dos más. Por un lado está el óleo, que se va a diferenciar de todas las que hasta ahora hemos visto por un aspecto muy importante. Y este es ya no solo su composición del pigmento con el aceite de linaza, por lo tanto es una pintura mucho más grasa, sino que aparece una diferencia más, y es el hecho de que el disolvente que utilizamos en este caso no va a ser el agua, como venía ocurriendo con la acuarela, el acrílico, la témpera, sino que en este caso el disolvente que vamos a utilizar es lo que se conoce como la esencia de trementina. La esencia de trementina en ocasiones es sustituida o puede ser sustituida por el aguarrás.
No obstante, no es lo más conveniente, ya que hace perder brillo y calidad a la pintura. Sí puede utilizarse el aguarrás para otra serie de tareas relacionadas con el óleo, como pueden ser la limpieza de los bártulos empleados, de los pinceles o de cualquier otra superficie manchada. El óleo, a diferencia de las técnicas anteriores, como ya os decía, es una pintura mucho más grasa y además la principal característica es que tarda mucho más en secar, lo cual me va a permitir poder trabajar sobre él en periodos de tiempo mucho más dilatados. También nos permite realizar diferentes técnicas como son las veladuras, que consistirían en poner capas de óleo unas sobre otras para ir consiguiendo el efecto que queremos o el color que buscamos. Permite también el uso, como decía antes, su uso con la espátula y crear con ello texturas. Y es también un material muy adecuado para realizar mezclas, para difuminar, para fundir unos colores con otros, cosa que el acrílico o la témpera, al ser desecado más rápido, lo dificultan bastante. Y ya para terminar, quería hablaros simplemente de la tinta. La tinta, cuyo origen encontramos en los chinos, es otro de los materiales que se disuelve también en el agua y que permite gran variedad de aplicaciones, puesto que, como ocurría con las pinturas que hemos visto hasta ahora, vamos a poder aplicarla con pincel y en función del pincel que utilicemos me va a permitir crear trazos más gruesos o bien trazos más finos, pero a su vez existen otras herramientas, otros utensilios como la caña de la que ya os hablé, que lo que me permite es aplicarla con gran precisión y sutileza. Fuera ya de las pinturas, otra manera que tenemos de crear, y con esto ya finalizo la clase de hoy, es la técnica que se conoce como el collage. El collage lo definiríamos, o yo lo defino, como pintar con papeles. Podemos emplear para ello la más variada gama de papeles que cada uno de nosotros pueda encontrar o se le pueda ocurrir. Pueden ser papeles nuevos, papeles usados, sobres, reciclados, periódicos. La manera de realizarlo sería utilizándolos para realizar composiciones. En este caso se trae una composición abstracta, pero también podrían realizarse composiciones realistas o figurativas. La base de esta técnica consiste en que el color no se aplica con una pintura, sino que son los papeles los que hacen la función de pintura. Bueno, con todo esto espero que de alguna manera os hayáis introducido un poquito más en lo que es el mundo de la creación plástica y contéis ahora con un mayor número de recursos a la hora de realizar vuestras creaciones y vuestros trabajos. Espero que hayáis disfrutado con la clase y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta pronto.